Porque está aquí. ¿Te parece entonces que empezamos ya o qué? Mire, está Scarlett, Elena, tú. Ay, nosotras. Pero ¿qué pasó con nosotros? ¿Será que pensaron que eran las 6:30? No, dije. Ahí se puso. Sí, yo puse No. que era la 6. Sí, se puso las 6, sí, claro, ese era el compromiso. Mm. Ah, sí, gracias, Scarlett, sí. De nada, profe. Ujú. Bueno, ya son las 6:05, sí. Yo creo que podemos empezar, Santiago. Hola, Jacqueline. Buenas noches para Buenas todos, noches ¿cómo para todos. están? Hola Jackie. Listo, ¿no? Pues entonces iniciemos. Eh, Buenas noches para todos. Es un honor pues dar como inicio a este conjunto de capacitaciones que vamos a hacer a lo largo de este semillero. Es un honor para mí pues darle pequeña introducción a esta primera capacitación. Entonces, la capacitación de hoy es en cuanto a investigación cualitativa por parte de la profesora Diana Paola, que es enfermera, especialista en promoción de la salud y administración en salud, máster en investigación en atención primaria y magíster en enfermería con énfasis en salud familiar, doctora en salud pública, docente del Departamento de Salud Pública en la Universidad de Caldas, directora de la especialización en epidemiología y de la revista hacia la promoción de la salud de la Universidad de Caldas. Entonces, con esta pequeña introducción, doy paso a que ella inicie su capacitación y muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Dianita. Muchísimas Bueno, gracias por la capacitación. bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo que dedican a formarse en investigación. Bueno, tengo para decirles en cuanto a la experiencia en investigación, pues me dicen cuando ya estén viendo la pantalla. Ya la estamos viendo. Bueno, en cuanto a la experiencia con investigación, pues realmente ha sido lo que llevo en la universidad, 13 años que llevo como docente, y ha sido un proceso muy bonito y los estudiantes piensan que uno se las tiene que saber todas en investigación y realmente es un camino que uno va aprendiendo, ¿cierto? Y que uno necesita herramientas, que no es sencillo, que a veces uno da 5 pasos adelante y a veces le toca 2 para atrás o 3 para atrás, porque a veces le toca a uno devolverse. Hay elementos genéricos de la investigación, como los que voy a dar en la introducción, pero también hay elementos propios de cada tipo de investigación. Cada vez más se trata de unir horizontes y saber cuál es el fundamento de cada abordaje investigativo, porque muchas veces veíamos por un lado investigación cuanti y quali y no había posibilidades de en algún momento encontrar esos puntos nodales comunes, pero realmente nos hemos encontrado que ya hay más aceptación, por ejemplo, de los métodos mixtos y al interior de la investigación cualitativa hay muchos más métodos que empiezan a ser utilizados por diferentes investigadores, desde estudiantes de pregrado hasta estudiantes de doctorado y estudiantes de postdoctorado o investigadores, porque realmente no tienen que ser estudiantes. Entonces, esta es una sesión conjunta, porque la idea es que ustedes también pregunten, donde podemos compartir nuestros conocimientos basados en nuestra experiencia. Acá están pues profesoras que son muy capacitadas en este tema, pero además que también son gomosas del tema, que es la profe Mariu y la profe Lili,
que les gusta, que a su recorrido, incluso de formación doctoral, ha sido con esta perspectiva cualitativa. Entonces, hemos hecho un equipo para trabajar también en investigación y por eso hemos, en muchas ocasiones, anidado estudiantes. Y la idea con esto es, aparte de que ustedes hacen investigación, puedan tener una fundamentación teórica también. Investigar es un proceso muy bonito, pero muy complejo. Uno entra a la investigación, pero no sabe qué se va a encontrar, ¿cierto? Cuando uno está tan seguro de lo que va a encontrar, entonces, ¿para qué hace la investigación, cierto? Uno llega con muchas preguntas, hay incertidumbre propia de la investigación y lo que hacemos es resolver esas preguntas a través de un método y todo ese método se va desarrollando y finalmente los resultados es lo que nos va a empezar a forjar unas conclusiones y va a construir unas conclusiones que van a dar respuesta a esas preguntas o a esos objetivos que nos habíamos planteado. Por eso, como dice la diapositiva, investigar significa pagar la entrada por adelantado y entrar sin saber lo que va a haber. Esto de la investigación, y más aplica para lo cualitativo, es un acto creativo, ¿cierto? En la imagen ustedes ven el rompecabezas, nosotros la llamamos como un puzzle, o sea, son las fichas que uno va armando en ese rompecabezas para saber cuáles son, cuál es esa respuesta a esa pregunta. O incluso hay autores que hablan que es como una danza, que la investigación se asemeja a una danza donde uno va, donde los pasos se van sincronizando para que realmente sea un acto creativo. Entonces, desde esta fundamentación, la investigación favorece la comprensión de la realidad. Como no estamos hablando en genérico, yo puedo comprender esa realidad objetivamente, es decir, desde perspectivas que miden, desde perspectivas también subjetivas o intersubjetivas, ¿cierto? Entonces, yo quiero comprender un fenómeno. Muchas veces no sabemos qué investigar y no debemos ver esa investigación tan compleja porque realmente es lo que pasa en la vida cotidiana, donde uno se hace muchas preguntas. Incluso esta mañana que estaba con estudiantes, hablábamos, por ejemplo, de la adherencia a los tratamientos, que tenemos un grave problema de adherencia a tratamientos de los pacientes crónicos. Cuando hacemos las visitas familiares, encontramos bolsas de medicamentos. Entonces ahí las preguntas salen de esas visitas, de la vida cotidiana. ¿Por qué, a pesar de que los pacientes saben que es necesario el tratamiento, de que lo necesitan, por qué no se lo toman, cierto? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese análisis donde uno dice, bueno, de pronto tiene ya el conocimiento de su enfermedad, sabe cuáles son las causas, saben cuáles son las consecuencias, saben los daños que tiene en ese momento el organismo, que hay un tratamiento que lo puede mejorar, pero no lo hace, ¿cierto? ¿Qué hay detrás? Y uno, ¿por qué se hace esas preguntas de por qué no se hace, ¿cierto? O lo podemos mirar desde una perspectiva salutogénica, que es un tema que a mí me gusta, y es porque las personas que están sanas, ¿por qué están sanas, cierto? O una de las investigaciones que estamos haciendo con una chica de la maestría en salud pública, que nos preguntamos, para la población no consumidora, estamos mirando esos recursos de resistencia. Entonces uno dice, bueno, estas personas que no consumen, ¿cuáles son los factores de resistencia para nunca haber consumido? Entonces miren que claro, uno se hace muchas preguntas porque estos chicos en medio de contextos muy vulnerables por el gradiente social marca definitivamente los más vulnerables, son los que más enferman, más riesgo tienen un entorno más proclive a la enfermedad, a los riesgos sociales, ¿cierto? El mundo de las sustancias psicoactivas, del tabaquismo, sin decir que no pasa en otros estratos, pero es evidente que tienen mucho más riesgo. Entonces uno dice, porque estos chicos que viven en ese contexto,
porque hay unos que no consumen. Entonces esas son preguntas, miren que la investigación no tiene que ir a un plano superlativo donde uno dice, uy, eso es lo máximo y yo no lo puedo alcanzar, sino que realmente, ¿dónde puedo yo desde pregrado, desde un semillero o desde una especialización, una maestría, puedo alcanzar a llegar a hacer investigación desde preguntas muy cotidianas? Entonces, en esa investigación combinamos muchas cosas, ¿cierto? Lo real, que es lo que yo puedo observar, porque en la investigación vamos a trabajar algunas técnicas que son propias. Cada abordaje objetivo que se cuantifica o subjetivo va a tener unas técnicas específicas. Y vamos a mirar lo real y lo imaginario. Entonces yo puedo a través de la observación mirar, a través de la observación analizar qué es lo tangible, o cuando me dicen las cosas, qué es lo intangible. No estamos buscando desde la investigación cualitativa una verdad absoluta. Realmente lo que buscamos es qué pasa ahí, porque muchos investigadores quisieran irse a la base de esa verdad y que eso es, y que yo lo tengo que comprobar. Pero chicos, en investigación cualitativa, cuando uno va a hacer la investigación, tú puedes estar con una perspectiva de la vida, pero si yo vuelvo a los 2 años o a los 3 años, tu perspectiva se puede haber resignificado, se puede haber transformado, yo puedo tener una visión diferente de la vida, una visión diferente de la enfermedad o del fenómeno que yo esté analizando, ¿cierto? Desde salud pública hay tantos fenómenos, pero este fenómeno se puede ir transformando en la percepción que la persona tiene. Entonces, miren que no estamos en búsqueda de una verdad que tiene que ser comprobada, sino que tenemos unos datos empíricos, tenemos unos datos que nosotros analizamos en cierto momento de la vida y que no tenemos que estar todo el tiempo preguntándonos si eso es verdad o eso es mentira, porque estamos confiando en esas personas que son nuestra población sujeto, ¿cierto? No es población objeto, y más desde investigación cualitativa, porque nosotros evitamos esa cosificación del otro. Tratamos de que ese otro es importante para nosotros en tanto nos ayuda a comprender ese proceso que yo quiero, en el cual yo quiero resolver algunas dudas o preguntas. Las paradojas y las certezas en medio del caos y la incertidumbre en el mundo contemporáneo son las que nosotros, lo que yo les decía, que se van sucediendo en el día a día, y es lo que, de donde uno parte para poder investigar. Quisiera saber cómo vamos hasta ahí. ¿Están ahí? ¿No se han dormido? A ver, yo los veo. ¿Están conectados? Que no vaya a quedar yo hablando sola. No, conectados. Bueno, Aquí estamos, profe. listo. ¿Alguno ha tenido experiencia con investigación cualitativa de los estudiantes? ¿Ninguno? Ok. Asumo que ninguno, ¿cierto? ¿Qué dicen los chicos? A ver. Sí, para saber en dónde me tengo que detener un poquitico, para saber. Bueno, no lo han hecho. Ok, entonces, nosotros para investigar tenemos que tener un fundamento teórico en cuanto al método, por supuesto, las técnicas, los instrumentos, que eso también es metodológico, y tenemos que tener todo un fundamento de diferentes, de los autores que nosotros creemos son los mejores para que nos orienten esa investigación. ¿Por qué? Porque tenemos muchos autores y muchas veces nos dicen, bueno, ¿de dónde sacaron ese método, por ejemplo? ¿De dónde sacaron esa técnica? Hoy, por ejemplo, estaba trabajando con una de las estudiantes de maestría que estamos trabajando fotovoz. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde sacó esa técnica? ¿Cómo es coherente con la investigación de estudio de caso que está en el seno de la investigación cualitativa? Entonces ahí uno va como entrelazando, y lo que yo les decía, es como un rompecabezas. Por eso está este mapita, pues, que ustedes ven ahí, de cómo se debe conectar siempre todo lo que es el modelo o la perspectiva o el enfoque o el paradigma epistemológico
con lo que yo quiero hacer metodológicamente, ¿cierto? Yo no puedo decir, voy a hacer una investigación cualitativa, pero todo lo quiero medir. O voy a hacer una investigación cualitativa, todo lo quiero controlar. Por eso muchas técnicas nos pueden generar problemas dependiendo del tipo de investigación. Entonces, siempre tenemos que ser muy cautelosos y muy rigurosos desde el nivel en que estemos, desde el nivel en que estemos, de que todo sea coherente, desde que yo pueda comprender ese proceso, eso se va a ir dando. También quisiéramos controlarlo todo, pero es un paso a paso. Yo le decía a uno de los estudiantes de la maestría, cada día trae su afán. ¿Por qué nos vamos a preocupar por el método si estamos fundamentando una pregunta y estamos en búsqueda de estado del arte? Porque nosotros arrancamos con una pregunta, entonces cada día trae su afán en la investigación, porque si no, pues nos vamos saturando de muchas cosas. Hay que tener curiosidad y ganas de aprender, porque como les decía, acá hay unos puntos ricos en la investigación, que son las cosas que de pronto en los resultados yo pensaba que iban a emerger, o por el contrario, hay contradicciones, yo no pensaba que me iba a encontrar en el camino con esos hallazgos, o algo inexplicable o algo que genere sentimiento. Todo eso uno tiene que estar abierto desde que se genera la pregunta hasta que yo resuelvo la pregunta con los resultados. Hay que tener sistematización y rigor, sobre todo en la investigación cualitativa, porque es mucha información. No digo que en la cuanti no, o sea, siempre hay que tener rigor, pero en la sistematización hay entrevistas, hay muchos diarios de campo, entonces hay que manejar muy bien la información y sobre todo con rigor, que cuando lleguen a los resultados, pues no estén cansados de la investigación. Pasa muchísimo que se concentra uno tanto en el trabajo de campo que cuando uno va a hacer el análisis, ya estamos como cansados del tema, estamos cansados de hacer tanto análisis que vamos cerrando el espectro de análisis, el cual antes tenemos que empezar a abrir mucho más. Trabajo y formación. La investigación requiere la investigación precisa de fundamentación teórica todo el tiempo. Yo tengo unos resultados, tengo que hacer búsqueda de bases de datos. Por eso tan importante esa búsqueda de bases de datos. La humildad y la escucha en la investigación es fundamental. Uno tiene que escuchar a las personas hasta el final, incluso cuando uno no hace destete con esas comunidades, porque uno puede que termine una investigación, pero en su forma de proyección social quiere seguir trabajando con ellos. La paciencia, la perseverancia y la honestidad y la autocrítica. Bueno, ¿alguno de los chicos que me quiera leer? A ver, Santiago. Listo. El cerebro se alimenta de cambio y viajar es sin duda una manera infalible de asegurarte el alimento. Hacer ciencia es un ir y venir incesante entre la observación y la comprensión. Observar es atender a las diferencias entre cosas similares, comprender es atender a lo común entre cosas diferentes. No se puede viajar sin saltar incansablemente de la observación a la comprensión y viceversa. Muy bien. Entonces era lo que les decía al inicio, es un ir y venir y muchas veces hay frustración porque uno dice, ay, ya no quiero devolverme a ese punto. A veces hay que hacerlo. Bueno, vamos a seguir acá. Miren qué pasa con esto. Hemos fragmentado tanto los fenómenos que perdemos integralidad. Miren que ahí cada uno está mirando el animal desde una perspectiva y no podemos perder integralidad para el análisis. A mí me decía la estudiante de doctorado que estoy dirigiendo esa tesis y me decía, listo, ya tenemos la primera categoría, empecemos a escribir. Y eso es anecdótico, porque yo le decía, no, es que no es así. Tenemos primero que encontrar todas esas categorías, toda esa metacategoría que las envuelve a todas para mirar si una de las subcategorías que encontramos no es más grande. Y cuando ya tenemos todo el panorama de comprensión
de ese fenómeno de forma integral, podemos empezar a escribir. Antes no, porque nos pasa esto. Cada uno está mirando, es el cuerno, es la cola, o sea, todos están pensando en algo diferente cuando que realmente no se está viendo la integralidad del fenómeno. Entonces acá podemos ver de diferentes formas y diferentes abordajes. Bueno, la investigación surge de la necesidad por dar soluciones a los problemas, lo que les decía, de la vida cotidiana. No hay otra cosa, o sea, y ya cuando tenemos identificado ese problema de la vida cotidiana, ya nos vamos a hacer esa búsqueda de estado del arte, que lo que nos lleva al estado del arte es afinar esa pregunta de investigación, donde yo digo, bueno, para mí el área de temática es esta, pero todo lo que he encontrado en investigaciones me lleva a analizar que tengo un vacío y ese vacío es el siguiente. Un problema de investigación se resume en una pregunta y puede que al inicio tengamos muchas preguntas. En el cómo se hace hay muchas formas de verlo, ¿cierto? Miren que incluso el vocabulario es distinto según los autores, por eso ustedes van a encontrar en la investigación que algunos hablan de enfoque, otros hablan de paradigma, otros hablan de perspectiva, pero aunque no me quiero detener ahí, tenemos que estar como muy abiertos a las diferentes posibilidades, porque dependiendo de los autores que uno maneja, se va cerrando. Entonces, si yo digo, yo manejo el término paradigma, ¿cierto? Esto es desde el abordaje epistemológico, es como la base más teórica de esa investigación y la que nos va dando el norte. No puedo estar cerrada a que otro investigador me diga, para mí es una perspectiva, no manejo el paradigma, u otros dice, este es un enfoque. Entonces, ¿esto cómo lo vamos aprendiendo? Investigando, chicos. O sea, no hay otra forma de hacerlo si no es investigando. No me voy a detener en estos paradigmas o enfoques, sino que lo que quiero es dar una introducción para lo que es lo cualitativo, ¿cierto? Acá hay varios autores, ¿cierto? Está el que los pueden ver en la pantalla. Lo que quiero llegar es que hay muchas formas de mirar ese abordaje epistemológico, pero yo quiero resaltar de pronto ese que es comprensivo y ese que es, pues, ese que va más a la medición y es cuantitativo, y ese que es comprensivo se acerca mucho más a la hermenéutica, para que ustedes cuando escuchen ese término, cuando escuchen hermenéutica, eso se acerca más a lo comprensivo, ¿cierto? A donde nosotros no necesitamos sacar una muestra cuantitativa, sino que tengo que tener unos casos específicos y una población sujeto. Mientras que eso que yo necesito medir, que es más objetivo, es lo que podríamos llamar desde los paradigmas el positivismo. No hay bueno, no hay malo, pues no es que digas este abordaje es bueno, este abordaje es malo, incluso se complementan. Hemos encontrado muchos fenómenos que se requieren los dos abordajes para poder comprenderlo. Y acá lo que les muestro en la positiva es que según los autores, pues van a definir las posturas epistemológicas, es solo eso. Esos enfoques pues se resumen en dos, pero no lo quiero como mostrar de forma dicotómica, por eso les mostré estos autores. Miren que acá hablan de 5 paradigmas, de 3 paradigmas o influencias epistemológicas, para que no nos encasillemos en que solo hay 2 abordajes y que es dicotómico, o es quali o es quanti, pero para el nivel en que estamos, cierto que estamos aprendiendo y que no hemos de pronto investigado, les pongo estos abordajes que son los más claros de entender, que es el cualitativo, ¿cierto? Y el cuantitativo. El cualitativo porque es más dinámico, chicos, porque uno incluso puede cambiar su pregunta de investigación o sus objetivos hasta el final. Es dinámico porque yo puedo cambiar las técnicas, puedo cambiar los instrumentos, porque dependiendo de cómo la población, como yo me vaya comprendiendo con la población, cómo se vaya dando ese rapport, y el rapport en lo cualitativo es muy importante, y el rapport es lograr esa confianza con las comunidades para poder hacer una investigación, por eso muchas veces es más demorada. Pero no necesariamente, yo podría entrar con un grupo que ya lleva mucho tiempo en una comunidad y que ya ha hecho todo el rapport y me sirvan de porteros para yo poder hacer mi intervención o mi acompañamiento.
Lo cuantitativo es mucho más planeado, pues yo no puedo cambiar el objetivo, yo no puedo cambiar la pregunta ni los pasos, es un proceso más estático y ambos necesitan rigurosidad, ¿cierto? Ambos necesitan rigurosidad para que no pensemos que entonces lo cualitativo es cualquier cosa, no, requiere también un análisis, para eso están los software que sirven para uno y para el otro, pero eso no es como a mí me parece que esto que dijeron lo puedo analizar de cierta forma y ya. No, eso tiene todo su proceso metodológico. Hay algunos puntos de encuentro, ¿cierto? Lo que yo les decía ahorita, resolver esa pregunta que tengo frente al fenómeno, cómo llego a las conclusiones, finalmente ambos van a responder una pregunta, comprueban esa, o sea, en el sentido de que las conclusiones tienen que concordar con esos objetivos que también yo me pude plantear. Acá es una definición de algunos autores que hemos encontrado. La investigación cualitativa se caracteriza básicamente por estudiar los fenómenos en su contexto natural, intentando encontrar el sentido de la interpretación a partir de los significados que las personas le conceden. Las personas me pueden decir muchas cosas. Yo les puedo preguntar, ¿usted cómo percibe su salud? Y yo hacer el diario de campo de cómo las personas perciben su salud. Y puedo ir haciendo esa pregunta muchas veces, pero no es que yo vuelva, es una colcha de retazos de cada uno que me dice de qué es esa percepción de la salud, sino que yo tengo que leerlo e ir encontrando el sentido de lo que para esas personas es salud. Entonces, hay niveles de la investigación cualitativa donde uno puede llegar hasta el punto descriptivo y es válido, porque no todos tenemos el mismo nivel. Entonces, descriptivamente yo puedo mirar, hacer un mapa, un mentefacto, puedo utilizar diferentes herramientas para ir comprendiendo cómo esa población sujeto percibe su salud, pero yo puedo ir a otros niveles donde es más comprensivo, más interpretativo, y eso requiere de, trabajar mucho el sentido y la interpretación, como lo habla también Clifford Geertz, que es encontrar como lo escindido, lo que de pronto no es evidente cuando yo lo leo, cuando me dicen qué es la salud, pero realmente cuando yo analizo mucho más allá de forma más abstracta, voy encontrando otros elementos y así va emergiendo otros niveles que requiere pues de mucho más experiencia, como aquí está Lili y Mario. A nosotros nos cuesta encontrar ese nivel comprensivo. De pronto Mario tiene mucha más experiencia en ese proceso de interpretación. No, tampoco. Todas. Cuando nosotros entramos, tú ya llevabas mucho tiempo investigando cualitativamente y eso es un proceso muy complejo porque uno a veces se satura también de leer y uno lee y lee y lee. A veces, chicos, ¿saben qué tiene uno que hacer? Coger toda esa información y dejarla en la salmuera. Como cuando uno lo deja, dejemos ahí los alimentos sazonando, dejémoslos un rato, un tiempo, para volverlos a leer, porque no muchas veces está saturado de leer tanto esos que para nosotros son dentro de los diarios de campo, se transforman luego en unos códigos y esos códigos para nosotros son los verbatim o los códigos in vivo y eso pues uno empieza a organizarlos, a hacer comparación constante, esto es más de esto, o bueno, cuando yo voy a mirar, por ejemplo, cómo compreso a trabajar, es vida para las personas, es cansancio para otras, cómo lo asocian con el territorio. Entonces yo voy diciendo, bueno, estas son definiciones o conceptos y voy encontrando puntos comunes de esos códigos y los voy organizando y luego los voy comparando. No se angustien, chicos, o sea, esto es como algo muy preliminar. Si tienen preguntas, háganlas, pero cuando nosotros hacemos la investigación es cuando podemos comprender, porque a mí me parece que la investigación cualitativa es muy compleja, en tanto yo tengo que
encontrar ese sentido de las cosas, esa interpretación. Y mire lo que dice el otro, en la otra definición. El objetivo no es constatar empíricamente los hechos, lo que yo les decía ahora, de bueno, hicimos una investigación, terminamos la investigación, vamos a ver si esto sí efectivamente es tal como yo transformé los resultados y los analicé. Muy complicado, porque ahí está también el análisis del investigador. Más bien, cuando yo devuelvo esos resultados, las mismas personas, cómo me enriquecen esos hechos, ¿cierto? Entonces, no es constatar empíricamente los hechos, sino interpretar, analizar esos discursos, y así se van a fundamentar la investigación, no en lo cuantitativo, sino que nosotros encontramos la investigación cualitativa en esa fundamentación conceptual. ¿Y desde cuándo? Desde que nosotros empezamos con la recolección de datos, empezamos a hacernos muchas preguntas. Todo el tiempo nos tenemos que estar haciendo preguntas, porque finalmente lo que queremos saber es qué pasa ahí, ¿cierto? ¿Qué está pasando con ese fenómeno que yo quiero investigar, y cómo la población sujeto le da significado o cómo lo considera? Entonces, acá en la investigación cualitativa vamos a encontrar palabras muy claves, como percepción, como creencias, como significados. Eso es lo que vamos a empezar a encontrar en la investigación cualitativa. Muchas veces, por ejemplo, la estudiante de doctorado hace 15 días hizo una exposición, porque yo le dije, vamos a hacer el ejercicio de dar a conocer qué es el significado con autores desde lo cualitativo. Entonces, el significado no es coger un glosario y ese es el significado, no. Dentro de la investigación cualitativa, un significado va más allá, por si lo ven en los artículos. Lo mismo cuando yo digo la tesis no me refiero a una investigación como tal, sino que la tesis casi que emerge al final de las investigaciones, que es la idea que yo quiero defender porque ya hice esa investigación. La investigación cualitativa es muy bonita porque nos acerca al otro, ¿cierto? Puede que desde la investigación cuanti no, yo no tendría, por ejemplo, que tener ese contacto con el otro. Es un asunto de otredad, hay comprensión, hay énfasis en el contexto también, en una valoración integral, en la importancia de lo temporal procesual. Miren que todo va a ser procesual porque es dinámico, ya dijimos desde el inicio, no es estático. Hay descripción del escenario, interrelación con participantes, y hay reflexividad del investigador. Miren que desde una postura objetiva y neutral van a decir, no, el investigador, entre más neutro esté, pues mucho mejor. Pero acá en investigación cualitativa, pues es el investigador el que está haciendo ese análisis, y todo el tiempo está haciendo ese proceso de reflexión constante también de esos resultados, y el investigador va transformando esos resultados. Ya les dije la flexibilidad en el diseño, y renuncia a imponer marcos e hipótesis cerradas de partida. Entonces uno, por ejemplo, en investigación cualitativa, no va a hablar de muestra, sino que va a hablar de muestreo teórico. Y si va a hablar de muestreo teórico, tiene que tener los autores, porque muchas veces van a decir, no, en investigación cualitativa no hay muestreo. Pues si yo lo digo muestreo así solo, pues no lo hay, pero si yo fundamento ese muestreo teórico en algún autor que esté trabajando, pues sí lo hay, ¿cierto? Eso es como para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que en investigación cualitativa estamos pendientes, estamos realizando ese abordaje subjetivo e intersubjetivo, ¿cierto? Y que se expresa en la vida social, es decir, se entiende que la realidad es construida socialmente. Esa realidad es construida socialmente ¿a partir de qué? De historias particulares, o de experiencias, o de significados, o significaciones, o sea, dependiendo de donde yo lo quiera trabajar, o de creencias, pero son historias particulares. Y dependiendo del método, yo le voy a hacer el análisis. Incluso dependiendo del método, yo hago el trabajo de campo. Yo tengo que estudiar muy bien previamente qué es lo que quiero hacer. Y ojo con esto, chicos. Acá hay algo que uno dice, no nos centremos en el método, porque algunos autores ya hacen esa crítica a la metodolatría. O sea, el método no es lo único que tiene una investigación.
Miren que desde la revisión que uno hace del estado del arte, que muchas veces son revisiones teóricas, hay una riqueza. Entonces, no veamos el método como ese gran, como el soberano de esa investigación, sino que todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Lo que estamos haciendo es lograr el encuadre perfecto para responder a esa pregunta. Refleja una perspectiva de investigación interesada por el sentido y en la observación de un fenómeno social en el medio natural. Acá hay técnicas de observación participante, por ejemplo. Y si nos vamos a, por ejemplo, si pongo un ejemplo de etnografía, chicos, cada método ha logrado avanzar muchísimo. La etnografía está desde la más convencional, que se dio origen desde Malinowski, donde se investigaba de una forma diferente a las actuales. Ahorita ya hay autoetnografía, hay etnografía virtual, que uno no se podía imaginar en algún momento cómo iba a ser una etnografía de ese tipo. Si yo desde la etnografía clásica hubiera pensado que siempre tenía que ir incluso a vivir a los pueblos para investigar lo más exótico. Entonces miren que no nos podemos quedar anclados a una sola mirada de la investigación, que la investigación es un mundo que ni siquiera lo vamos a alcanzar a estudiar. Pero si yo me meto con un estudio de caso o una fenomenología o el tipo de investigación que queramos, pues habrá que estudiarlo para saber si ese método nos va a servir, pero hay que estudiarlo para hacerlo muy bien. Perdón, yo tomo agüita. Bueno, se concentra sobre los procesos sociales, el sentido que las personas y colectivos dan a la acción sobre la vida cotidiana, ya lo habíamos dicho, y sobre la construcción de la realidad. Esto es otra definición de Luhmann. ¿Me dan un segundo, por favor? Dame un segundito. Claro que sí. Cami. ¿Aló? Sí, gracias. No. Que había citado a los líderes del barrio a las 7 y llegaron antes. Bueno, entonces es un modo de encarar el mundo, interioridad de los sujetos sociales y en las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales. Busca la comprensión de motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente. Entonces acá podemos ver, esto se puede pues ver muy complejo, bueno, es complejo. Si le preguntan a Lili y a Mariu, nosotros estamos haciendo una investigación y uno dice, esto es complejo, pero si uno empieza a investigar, pues uno ¿qué hace? Aprender, y eso es lo que hacemos todo el tiempo, chicos, por más que tengamos doctorado, por más de que tengamos maestría, somos sujetos que todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, uno, desde la investigación, yo les decía ahorita que uno tiene que ser muy humilde, ¿cierto? Porque el primer acto de humildad es saber que uno también aprende de las personas con las que se está relacionando. Entonces, primero, comprender esos significados, qué es lo que vamos a encontrar ahí en las situaciones, en los sentidos, en los motivos, en la vida cotidiana. Profundizar ya después, miren que yo voy organizando información que voy encontrando, las concepciones, las interacciones, las situaciones, identificar percepciones, procesos, mecanismos, o descubrir o analizar experiencias, incidentes, hitos. Miren que cuando uno ya está en la fase de análisis, uno encuentra muchas cosas repetidas. Uno no va a poner todo lo repetido porque uno lo que va es detrás de unos hitos, detrás de unos nodos centrales o detrás de unas experiencias. Yo les había dejado la puerta abierta. Ay, chicos, perdón, esta es la vida cotidiana. Claro. Hablando de investigación cualitativa, esa es la vida cotidiana. A esta hora del día. Bueno, entonces, acá en esos hitos es porque yo tengo que ir encontrando de toda esa información que ¿de dónde la obtengo? De entrevistas, de grupos de discusión, todo eso que yo tengo en los diarios de campo,
ya después lo tengo que ir analizando y cuando analizo voy sacando unos hitos centrales que después a través de la comparación constante voy ubicando. Bueno, esto es de acá, por eso les decía que es como un rompecabezas. Explorar conductas, actitudes, significados, motivaciones, expectativas, y eso depende también. Si yo quiero, por ejemplo, investigar sobre experiencias, pues puede que sea un trabajo más fenomenológico. Si quiero saber, o sea, dependiendo de lo que yo quiera hacer, el método me va a aportar, pero no es que yo estoy buscando primero el método y luego miro que investigo. Yo quiero hacer fenomenología y después miro que investigo, porque era lo que yo les decía ahorita de los métodos. Miren que esto es algo muy clave en la investigación cualitativa. El significado es interpretar, la interpretación que los participantes dan a las situaciones, y no estamos diciendo que significado es de un glosario o de un diccionario. La comprensión, describir la perspectiva desde adentro. Lo émic, que es el punto de vista desde el interior, y el étic, que es el punto de vista desde el exterior. Pero esto pues para ustedes de pronto puede ser muy complejo, pero haciendo la investigación es que uno realmente se da cuenta cómo realizamos la comprensión de estos datos. No sé si Mario quiere completar algo ahí. Acá, no, a ver, de lo que tú estás diciendo, muy importante en tanto la parte, digamos, la comprensión es un nivel, digamos, digamos, de más avanzado, en tanto solamente la descripción de una situación cualquiera de la vida cotidiana que uno llega y describe sin ningún juicio, no es tan complejo, y lo que es la etapa de interpretación. Pero ya comprender toda una situación, por ejemplo, lo que sea relacionada con lo que significa para ustedes ser estudiantes de enfermería. De ser estudiantes de enfermería va más allá de ustedes describir lo que hacen de una manera cotidiana, sino que comprenderlo en todo el sentido, por ejemplo, de lo que para ustedes les significa estar estudiando, porque les permite el día de mañana ser unos profesionales y desempeñarse laboralmente y encontrarle el sentido a estudiar en la Universidad de Caldas, entonces enfermería. Entonces, ese proceso de comprensión es mucho más, digamos, completo y requiere más elementos, aparte digamos, de la parte cognitiva, de la parte del hacer, porque va también desde las emociones y desde los sentimientos, ¿no? O sea, esa manera del ser, ¿cierto? O sea, ir de por qué precisamente uno está aquí en esta tierra existiendo, pero también qué sentido tiene estudiar, por ejemplo, que estudiar enfermería, que tiene un significado, ¿no? Incluso ahí está. Y es la interpretación de ustedes, por eso es que uno va al caso de qué significa para ustedes estudiar enfermería. Nuestros participantes, o le digamos los actores, serían ustedes los estudiantes a quienes entrevistaríamos, ¿ve? Entonces es muy importante, y es la perspectiva, esa es la perspectiva EMIT, es la del interior, y la ETI es cuando lo que uno como investigador, el caso de las investigadoras somos Lili, Dianita y yo, es la perspectiva nuestra con algunos elementos de ustedes, pero más que todo también los elementos que hay en las teorías, lo que otros autores han dejado y nos han legado. Entonces, por eso es muy importante juntar lo que ustedes piensan más lo que los autores conocen de lo que significa ser una enfermera o ser un enfermero, porque eso tiene unas connotaciones grandes. Bueno, era eso, Dianita. Así es, Mario. Y miren, esto es lo bonito que les decía ahorita, que era procesual, porque uno va interpretando con el paso del tiempo. Uno no se queda con el inicio, sino que uno al final tiene otra visión de mundo, tiene otra visión del fenómeno que está analizando. Entonces, no se queda uno con solamente una interpretación. En la investigación cuantitativa yo me puedo ir por objetivo, decir, este objetivo ya quedó, analicémoslo y escribámoslo. Pero mire que en la investigación cualitativa estamos buscando una integralidad. Entonces acá tenemos unos
pasos metodológicos bien importantes. Y esto es muy, miren chicos, hasta la recolección de datos es algo técnico y no es tan duro. Pero Lili sabe y Mariu sabe que después de que uno tiene ya las entrevistas empieza todo lo más complejo, porque uno tiene que poner ahí su corazón de investigador para hacer ese análisis, la interpretación. Entonces está la recolección de los datos, es recoger esos datos a través de qué, de cualquier técnica que yo le haya hecho el encuadre. Estoy focalizando datos como el proceso de depuración hasta alcanzar esa saturación, porque yo cuando me retiro del campo, no dice, bueno, entonces me quedo eternamente recogiendo datos. No, yo tengo que mirar si cuando está haciendo las entrevistas ya estoy encontrando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo tengo que parar, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos nosotros saturación teórica, cuando yo, el fenómeno que estoy investigando, estoy encontrando lo mismo. Y luego me voy al análisis de los datos, que es esa interpretación y redimensionamiento de los datos, que es un proceso complejo. Pero dependiendo del estudio, pues es más sencillo, lo que yo ya les explicaba. Si voy a solo interpretar o si me voy a ir a un proceso más complejo. En el diseño de la investigación, miren que hay varios pasos. Uno entra, muchos estudiantes no se mantienen y lo ven tan complejo y no, miren que hay unos pasos que uno sigue en la investigación y hay que insistir, persistir, resistir, miren que hay que tener tolerancia a esa frustración, no siempre las cosas salen, no siempre vamos a la comunidad y nos atienden, no siempre hay esa disponibilidad para la recolección de datos. Entonces ahí como hay que tener en cuenta eso, el acceso, negociación, hay que refinar las categorías y analizarlas cuando uno, miren que ahora estamos muy avanzados, antes uno analizaba, yo creo que a Mario también le tocó, no sé si a Lili, pero a muchos les tocó con Excel, o sea, hacer eso en Excel o hacerlo manual con tarjeticas y ahorita ya tener los software para poder hacer ese análisis, es un avance. Hasta lograr que cuando uno ya está en campo, tener primero la recolección de datos, la saturación y luego yo poder analizar toda esa información. Acá vamos a tener como dos miradas de esos enfoques quanti y quali. Cuando alguno de ustedes quiere hacer una investigación en específico, ya tenemos que entrar a mirar esas herramientas metodológicas, la fundamentación teórica de algún método en específico. Acá estamos hablando de las generalidades de eso cualitativo. Entonces, miren acá que uno puede hacer esa comparación en esos aspectos teóricos. Miren que el cuantitativo está muy desde el dualismo, sujeto-objeto. Y miren que en lo cualitativo estoy ahí, sujeto con sujeto. Y lo que decía Mario, ahí para mí es importante los valores, las emociones, el contacto con el otro, ese dolor, la compasión, la empatía. En lo cuanti, pues yo no tendría, incluso yo puedo tener auxiliares de investigación que me hagan la recolección. En los objetivos, miren que lo cualitativo, lo que quiero es interpretar, quiero hacer una interpretación y esa interpretación es lo que me va a llevar a buscar el sentido de lo que quiero en ese proceso de análisis del fenómeno que quiero. Mientras que el objetivo de lo cuantitativo está realmente, miren que yo me voy con unos objetivos que no se mueven y mido y hago predicciones y tengo hipótesis. En la investigación cualitativa, no, ¿cierto? Entonces, por favor, no vayan, algo que sí les pido es que cuando hablen de cualitativo no vayan a hablar de hipótesis, no vayan a hablar de muestra. ¿Cuál es la muestra? Ojo con eso, que en el enfoque cualitativo ya nos va a quedar claro que es un muestreo teórico, es un muestreo intencional, no necesito tener N sujetos como me lo plantea una fórmula, ¿sí? Es diferente. Es una investigación flexible, abierta, circular, pero no quiere decir que no sea rigurosa. Ojo con eso. El análisis se realiza, mire que en el enfoque cuantitativo se realiza al final con orientación deductiva, enfatiza en la fiabilidad y tiene pues
lo puedo fragmentar. En la cualitativa no. Incluso la orientación puede variar, puede ser inductiva, deductiva, deductiva, inductiva, dependiendo de cómo lo quiera plantear, pero no los voy a enredar con esto porque esto pues a nosotros hasta nos da duro. La idea con esto es como motivarlos a ustedes que la investigación cualitativa es posible y es muy bonita porque la investigación cualitativa nos acerca más al otro, al sufrimiento del otro, al sentir del otro, a la emoción del otro. Entonces, eso es lo que nos va a diferenciar. En esa metodología está el cuerpo teórico de que se dota el investigador para aproximarnos a un estudio, ¿cierto? Desde la investigación cualitativa hay muchos caminos específicos, ¿cierto? Entonces, eso será, no sé si en algún momento lo vamos a profundizar, pero está dentro de los métodos están la fenomenología, la etnografía, el estudio de caso, la teoría fundamentada, la investigación, acción participativa, no sé qué otra, Mario y Lili. Son como los más conocidos. Sí, son esos más conocidos. Bueno, y las técnicas vamos a encontrar, dependiendo de cada abordaje, muchas técnicas. Las más conocidas, pues es la entrevista, la observación participante, los grupos de discusión, pero hay muchas técnicas que nos pueden llevar a la recolección de la información. Bueno, acá en el proceso de la investigación cualitativa ya nos queda muy poquito tiempo para poder escucharlos. Es que hay que tener en cuenta que antes de entrar al campo hay que tener rapport. Yo no puedo decir, sí, van para esta comunidad y voy y les hago entrevistas, porque realmente cómo entramos al mundo del otro, ¿cierto? Quitándonos los zapatos. Cuando yo entro al mundo del otro, al sagrado mundo del otro, yo me tengo que quitar los zapatos para poder conocer su vida y su historia de vida. Bueno, está también el método de historia de vida y narrativas, que es narrativo. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando yo escucho que esto es más cualitativo, puedo abrir heridas en la comunidad, en las personas. Por eso cuando yo entro a ese mundo del otro, tengo que tener las herramientas también para ayudar a hacerles a participar de ese proceso, incluso a veces terapéutico. Nosotros no somos psicólogos ni somos, sino encontrar las maneras y las herramientas, porque estamos abriendo muchas veces heridas dependiendo del tema. Hay temas muy sensibles, el tema de la situación de desplazamiento forzado, que son las víctimas del conflicto armado, que pues las mujeres que han sido maltratadas, la situación de maltrato o violencia, o los tipos de violencia. O sea, hay fenómenos que son mucho más complejos de analizar. Entonces hay unos elementos claves antes de entrar al campo. Yo tengo que tener claro qué tipo de estudio, qué diseño muestral teórico, ojo con eso, las técnicas, el análisis. Durante el trabajo de campo, cómo es mi relación con los otros, que se puede ir diversificando, qué análisis puedo hacer desde el primer día de mi visita a campo, cómo se me van generando otras preguntas, cómo tengo que hacer ajustes en el cronograma, y al final del estudio, cómo tomo decisiones, cómo contesto esas preguntas que me ha planteado al principio, cómo hago esa revisión crítica, cómo contrasto con otros estudios. Yo creo que acá hasta ahí alcanzaríamos a trabajar. Miren que este es un esquema que ya lo hemos trabajado con Lili y con Mariu. Acá no es el único autor, pero acá hay unas estrategias de investigación bien interesantes. Hay muchas estrategias. Entonces, bueno, creo que hasta ahí, Mario, para poder porque siempre falta. Sí, yo diría que sería en otra sesión de Anita que se pueda. Porque ya lo otro es hablar de los muestreos. Exacto, de cómo, digamos, el proceso. Acá, exacto, porque estas generalidades de investigación cualitativa, pero después nos podemos adentrar un poquito en esas características, por ejemplo, de la biografía,
de la fenomenología, la teoría fundada, la etnografía y el estudio de caso, que lo podemos ver más adelante. Sí, señora, ay, tan bella, muchísimas gracias, una excelente compendio, ¿cierto? Entonces, no sé los estudiantes qué dicen. Cuéntenos, impresiones. Bueno, pues primero muchas gracias a la profe Diana Paola, muy claro, y yo siento que sí, el tema de la investigación cualitativa requiere mucho del ser, pues digamos que uno en números, en datos, en tasas, en cifras, pues bueno, uno inclusive podría hacerlo sin acercarse a la persona, pero ya en el tema pues cualitativo ya uno requiere como esa empatía, como de ponerse en el lugar del otro, como dice la profe, entonces sí siento que tiene un grado de complejidad muy grande, pero pues bueno, en este proceso estamos aprendiendo y quién quita que de pronto nos dé por irnos por ese lado. Muchas gracias a la profe. No, con muchísimo gusto, chicos. Muchísimas gracias, Dianita, por ese aporte que nos haces desde tu experiencia ya y tu excelente presentación. A ver, Santiago nos va a comentar. A ver, tiene la palabra. Bueno, no, quiero agradecer a la profesora pues, por la capacitación, por la excelente capacitación y agradecerle a todos ustedes que estuvieron hoy y pues recordarles nuestro próximo evento de cronograma pues, para el día del conversatorio sobre la reforma a la salud que va a ser pues, en el marco de lo que la profesora Lorena está haciendo. Entonces, muchas gracias, profesora Diana, capacitación muy pertinente. Y para programarla, de la Dianita. Sí, para programarla, tú nos dices cuándo puedes seguir esa parte para luego lo que es del conversatorio de la reforma de la salud y la capacitación de Sotero, ¿no? Es algo que la va a hacer porque necesitamos que estén todos los estudiantes. Sí, profe, quedamos entonces pendientes. Bueno, Gracias. Chao, bueno, descansen. Muchas gracias. Chao, bye bye. Gracias, hasta luego a todos. A todos. Hasta luego, gracias. Chao.